de hoy se llama ¿crees de todo corazón? Es una pregunta que a veces podría estar de más o pensar que se está de más. ¿Por qué se puede pensar que se está de más? Porque normalmente uno cree y se acabó y no le está uno preguntando. El problema es cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias. Uno siente que por alguna razón no está pasando lo que está pasando y entonces uno empieza a cuestionar a Dios, a la Biblia, las circunstancias, el mundo, a uno mismo. Y una vez no se ha preguntado qué tal está mi fe, qué tan alto está mi nivel de fe, qué tanto estoy creyendo y diciendo que yo creo lo que creo, ¿no es cierto? Para eso vamos a ir a un personaje famoso. ¿Cuántos han oído del famoso Tomás? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, famoso es Tomás porque fue el que dijo cuando Jesús se presentó por primera vez a los primeros apóstoles, y él dijo, le contaron a Tomás, y Tomás rápidamente, ¿qué fue lo que dijo? Si yo no toco y meto mi dedo en las perforaciones que tenía en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Y la pregunta es, no, yo no soy como Tomás, ¿no es cierto? Pero la realidad, cuando nos enfrentamos a una prueba de que nuestra fe está siendo probada. Recuerde que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Ya vamos a ver por qué, porque la fe, pues ya sabemos que mueve montañas, ¿no es cierto? Entonces, si es tan fuerte, ¿por qué entonces nosotros empezamos a hacer que valga, que se haga válido? Es decir, cobrar el cheque. En otras palabras, tenemos un cheque porque vale oro y eso lo que tenemos que hacer es hacerlo efectivo. Entonces, nuestro amigo Tomás no es un incrédulo, digamos, que no cree en nada. No, él está corriendo con Jesús. Es uno de los 12. No ha faltado a Jesús. No fue como Judas. ¿Sí? Cuando fue de ir a ver a Lázaro, que estaba, dijo él, yo también voy. Y se llevó a sus propios discípulos. Él ya tenía discípulos propios y acompañaron a Jesús a buscar a Lázaro. Y Tomás dijo, vamos a levantar a Lázaro, ¿no es cierto? Es decir, Tomás estaba en la jugada. Como muchos de nosotros estamos en la jugada, porque aquí venimos a confrontar nuestra vida, ¿no es cierto? A ver qué tanto yo estoy tan fuerte en mi fe y qué tanto necesito que otros me ayuden a fortalecer y yo fortalecerme en el Señor. ¿Qué tanto yo me puedo identificar con Tomás o con quién más? ¿No es cierto? Porque vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ahora ya llegó el día de la resurrección. Ya Jesús ha resucitado, ¿sí? Y ya le dijeron que Tomás no ha creído hasta que no toque. Así es que Jesús, a todos los que nos cuesta creer, a todos los que caminamos con un poquito de dificultad en nuestro qué hacer, como en la vida cotidiana, que nos enfrentamos un poquito a la duda o mucho a la duda, Dios siempre tiene misericordia de nosotros, porque una vez que nos tomó, una vez que somos hijos, aunque medio andemos arrastrando los pies, aunque Dios va a probarnos y nos va a llevar a la fe, nos quiere regresar al centro. Así es que el Señor le va a dar su oportunidad a Tomás. Cuando se presentó de nuevo, ya con Tomás presente, dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ahora sí está presente Tomás. Jesús ya está resucitado, imagínense. Lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Ayudarle. Alguien dice, confrontar a Tomás. Para los que les gustan los líos, confrontación. ¿A cuántos les gustan los problemas? No, pues Jesús vino a ayudar a Tomás. Le llama y nos va a acercar a nosotros a esos momentos para que nosotros palpemos. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Otra prueba más del sufrimiento de Jesús, ya resucitado en un cuerpo que dejó grabado. ¿Por qué dejó grabado en su cuerpo el Señor? En un cuerpo ya glorificado, una llaga y las manos horadadas. Porque Él se va a presentar muchas veces a nosotros y nos va a confrontar a nosotros en muchas oportunidades para que nosotros crezcamos en la fe. Dios quiere que crezcamos en la fe, que no nos quedemos ahí. Así es que termina diciéndole al Señor a Tomás que le diciendo, no seas ¿qué? Incrédulo, sino sé creyente. Es decir, el Señor nos está llamando a que seamos crédulos, a que creamos,
a que nosotros no nos quedemos en ese estado de insuficiencia, en ese estado de falta de, si quieres acercar un poquitito más, acércalo. Por eso de acercarlo se te va a... Acércale un poquitito más, ayuda. Hay varias formas de solucionar las cosas. Yo a lo bandido, ¿ah? A lo criollo, digamos, no digamos bandido aquí, por favor. A lo criollo, ¿ah? A lo criollo está mejor. Sí, gracias. Entonces, ahí estamos, pues, estamos teniendo la gran oportunidad nosotros de confrontarnos con Dios mismo, con el Señor, para sacarnos de ahí. ¿Cuántas veces han venido circunstancias y nosotros decimos, fíjate que pasó esto y esto y esto? No creo. ¿Será que pasó realmente? Y hay personas que las tenemos que llevar de la mano y decir, toca, palpa, mete tu mano. ¿Sí? Entonces les tenemos que hacer tocar para que toquen. Ah, es cierto, ¿no? Y vamos a cambiar de una vez por todas. O vamos a seguir siendo Tomás incrédulo que cada rato necesite a Jesús que nos esté confrontando con una realidad. La idea es que debo de crecer en la fe. La idea es que no me quede en una situación de incredulidad todo el tiempo. No se sabe mucho de Tomás en el resto de la Biblia, pero permaneció y corrió. En la historia, por supuesto, no historia bíblica, pero en la historia de los mártires de los apóstoles, Tomás termina muriendo en un sacrificio por sostener el nombre de Cristo en la historia. Eso es algo que no consta en la Biblia, pero los investigadores pueden ir a llegar a las historias y encontrar que Tomás no quedó en la incredulidad, sino que superó esto. Entonces, la confrontación para nosotros, ¿cuál es? No seamos incrédulos, sino creyentes. En base a la fe es que van a pensar el resto de las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos una Biblia, nosotros la leemos, nosotros la estudiamos, nosotros la desarrollamos y la ponemos en práctica. Pero esa Biblia es la que nos habla de hacer crecer nuestra fe. Si nosotros solo leemos y nos informamos, no vamos a tener una fe sólida ni bien puesta. Vamos entonces con el siguiente. Entonces Tomás dijo, no respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo reaccionó Tomás a la prueba? Perfectamente, ¿no es cierto? Reconoce en Jesús, Señor mío y Dios mío. Para nosotros podrían ser palabras redundantes de la misma persona. Señor mío y Dios mío, a la misma persona le está hablando. Un judío no le iba a decir a alguien, Señor, de apropiárselo, ni decir, Dios mío, las dos cosas. Para ellos decir Señor era darle el privilegio de ser el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando él está diciendo Señor mío y Dios mío, está encerrando un decir, wow, por poco ahí está el perdóname, Señor, ahora sí, yo de aquí en adelante ya te vi, ya te sentí resucitado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra experiencia para crecer es tener una experiencia con Jesús resucitado, ya sea en persona a Jesús o los milagros y las maravillas que él hace para que nosotros palpemos. Y una maravilla podría ser en la vida de una persona. Cuando una persona ha sido perdida, o sea, ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Y Dios le rescata y nosotros podemos ver aquel cambio, ¿no es cierto? De 180 grados, o sea, aquella persona iba mal, pero de repente, ¡pum!, cambia y se pone en una posición bien chévere en donde nosotros podemos decir, vaya, gloria a Dios, este cambio. ¿No les parece que la vida del cambio de una persona es el milagro más grande que puede haber? Hemos podido ver cánceres, hemos podido tocar a personas que estuvieron mal y el Señor los sacó y los levantó. Entonces el Señor le vuelve a decir algo que también tiene que resonar para nosotros. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Esta es una confrontación y un ánimo a un cambio, ¿no es cierto? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí está un gran favor para los que son creyentes, de verdad, de todo corazón. ¿Cuántas veces nos cuentan las cosas y nosotros cuestionamos o creemos?
¿Sabemos de los milagros y los creemos o estamos siempre cuestionando? Ahí estamos. Pero si nosotros nos cuentan los milagros, si nosotros vemos la mano de Dios y le honramos y le glorificamos a Él, nosotros estamos teniendo una bienaventuranza dada por el Señor, porque Él no le dijo esto a los demás creyeron cuando corrió Pedro y cuando corrió Juan a decirle a los otros, el Señor ha resucitado, los demás creyeron. No habían visto lo que vio Juan. Ni Juan ni Pedro vieron al Señor en ese momento, solo encontraron la tumba vacía y los demás creyeron. Entonces el Señor dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, ok, voy a ver cómo hago para hacer crecer mi fe. Otro ejemplo, Marta. Marta, espectacular mujer, ¿no es cierto? Les voy a hacer referencia de cuál es el círculo social de Marta. Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Ellos le proporcionaban a Jesús y a los discípulos un lugar de descanso y de estadía y de hospedaje cuando Jesús por fin regresaba a Jerusalén. Ustedes saben que todas las enseñanzas de Jerusalén, de Jesús, no las dio en Jerusalén. El Señor enseñó a los judíos alrededor de todo Israel. Se fue por el mar de Galilea y enseñaba. A las fiestas de los judíos, Él llegaba y ahí enseñaba en el templo. También enseñaba ahí. Pero la mayoría del tiempo Jesús lo hizo en otro lugar. Pero cuando llegaba a Jerusalén, como le querían prender y le querían matar, entonces el Señor no se quedaba en Jerusalén, sino que se quedaba en Betania, una ciudad pegadita a Jerusalén, en la casa de Marta, María y Lázaro. Ahí fue donde Marta le habla en una reunión donde habían estado chévere con Jesús, ¿no? Y Marta, ¿qué estaba haciendo? Todo el oficio de la casa, sirviendo y atendiendo. Y María, pierna cruzada, no, tirada a los pies de Jesús. María estaba, la hermana, tirada a los pies de Jesús, escuchándolo. Y viendo Marta que ya se estaba fajando y estaba sirviendo al Señor, entonces va y le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María, no dijo ahí sentadota, pero bueno, alguien podría haber pensado que la idea ahí estaba, y no me ayuda? Marta, Marta, ¿qué le dijo el Señor? Afanada estás. Afanada estás. Más María ha escogido, ¿qué? El mejor lugar o la mejor parte, como dijo Jesús. Ha escogido estar a mis pies, oír, crecer. ¿Digo que era malo el servicio Jesús? No, sino que tiene su lugar. Como nosotros hoy, temprano, pues damos gracias a Dios siempre por este lugar donde estamos reuniéndonos, pero para que este lugar estemos aquí sentaditos, pues el día de ayer vinieron, armaron las carpas, empezamos a sacar cosas, hoy armamos todo, ¿sí? Y el día de viernes había caído un diluvio, perdón, un aguacero de esos fuertes con granizo, y nuestra carpita se nos había hundido, y hay que hacer muchas cosas. Gracias al servicio sí estamos, pero no nos vamos a quedar sirviendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Dándonos las vueltas a ver qué más hacemos cuando ahora es el tiempo de escuchar al Señor. Bueno, Marta. Aquí tenemos a Marta y vamos a ver un pasaje donde Marta también es confrontada. Justamente el hermano de Marta fallece, Lázaro muere, ¿sí? Y habían mandado a llamar a Jesús. Y Jesús se había quedado más tiempo del necesario. Y cuando por fin le mandan a avisar a Jesús que Lázaro ha muerto, ya todos dijeron, ya es tarde. Mas Jesús, que dijo a sus discípulos, vamos a despertarle. ¿Por qué? Porque el Señor para los que mueren están durmiendo. Sin embargo, también usa la muerte para que nosotros entendamos que está hablando de muerte. No es que no se había muerto, entonces estaba dormido. No, se había muerto. Y vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver el momento en que Jesús por fin regresa y la primera que sale a recibirle es Marta. O sea que Marta es una buena cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos saben que habemos buenos cristianos, pero que necesitamos crecer? ¿Cuántos saben que habemos buenos cristianos, pero a veces nos quedamos trabados en un quehacer cristiano, a veces religioso, y nos podemos estancar en nuestra fe, y nuestra fe no está creciendo, y decimos nosotros, pero si antes yo creía, pero si antes ahí estaba, pero si antes yo no me perdía, pero si antes yo llegaba temprano? ¿Cuántos han pensado cosas como esta? 2, 3, 4 nomás, 5, gracias, 6.
Entonces aquí vemos cómo esta situación se está dando, ¿no es cierto? Ahí está Marta y sale a recibir a Jesús. Veamos entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Marta es una mujer que conoce la Biblia, ¿m? Una buena cristiana. ¿Ah? Aquí estamos buenos cristianos. No se trata de mujer, se trata de persona. Nosotros también nos podemos identificar con Marta. Y entonces aquí está Marta leyendo a la vela en Juan 11, 26, 25, 26, dice, Jesús le dijo a Marta, una vez que Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese ¿qué? Muerto. En otras palabras, Jesús llegó tarde. Es un reclamo, llegaste tarde, Señor. 4 días te habíamos mandado a avisar, hemos estado orando, le hemos estado pidiendo, pero... Entonces Jesús le dijo y le contesta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué problema estaba enfrentando Marta? Un hermano muerto. ¿Y qué Jesús le está diciendo? Aquí tienes, no dijo con esas palabras, pero usó el yo soy, que es más importante que lo que yo estoy diciendo. Aquí tienes a la resurrección y la vida, pero ¿por qué es más importante el yo soy? Porque en el yo soy Jesús se está identificando con el yo soy que se identificó con Moisés cuando estuvo en la zarza ardiendo. ¿Se recuerdan? ¿Quién digo? Si me preguntan, ¿quién eres? Dijo Moisés cuando el Señor Jehová se le presentó en la zarza ardiendo, esa zarza que no se consumía. Y el Señor le habló desde la zarza y le dijo, yo soy. Cuando te pregunten quién soy yo soy. Y él se identificó con el yo soy. Y aquí no de gana está utilizando Jesús en Juan, lo utiliza mucho el yo soy porque se está identificando, ¿no es cierto? Como el Señor, el creador de todo. Y él le digo yo soy. Y agrega la resurrección y la vida. Qué chévere, ¿no? Ahí está la resurrección y la vida. Bueno, muy bien, veamos qué dice. Jesús dijo, el que cree en mí, ¿qué pasó? Aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Dio la condición para poder tener vida eterna, para no morir, para ser beneficiario de la resurrección y la vida, ¿sí? Para que cuando uno muera y quede vivo, ¿sí? Porque lo que va a morir es el cuerpo, pero el cuerpo un día va a ser resucitado precisamente por este que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, aunque esté muerto, vivirá el que cree en mí. ¿Crees esto? ¿Sí? De todo corazón. Porque no que no vayamos a tener temor si la muerte se nos quiere acercar. Porque la muerte se nos puede acercar, ¿sí o no? No vamos a tener el temor de la desesperanza. No queremos dejar esta tierra, no queremos morir ya, no es el propósito de Dios. Pues está bien una lucha, un entender y todo lo demás. Pero hay personas que se mueren más del miedo que de la razón de la muerte, de la enfermedad. El miedo los acaba, se le bajan las defensas y la gente se echa al abandono porque ya digo, ya llegó la calaca, perdón, la muerte, ¿no es cierto? Y ya me voy a morir. Aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siguió agregando, y todo aquel que vive y cree en mí, escuche, esto es el que ya está muerto. Si un pariente murió en Cristo, está muerto, vivirá. Va a vivir de nuevo. Pero todo aquel que cree en mí, el que está vivo ahora, nosotros, ¿no es cierto? Todo aquel que cree en el Señor y que hoy está vivo, ¿sí? No morirá eternamente. Aquí nos aclara que hay una vida eterna, como también hay muerte eterna. Hay muchos que creen que al morir se acabó todo, que así fuera, pero no es así. Hay vida eterna para estar con el Señor eternamente y hay condenación eterna para estar en condenación eterna completamente. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y cuando hizo a su imagen y semejanza, el alma es eterna. Ahora nosotros cuando creemos en Cristo, nuestra alma resucita, pero cuando nuestro cuerpo muere, nosotros estamos esperando la resurrección de los muertos, ¿sí? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, si en algún momentito nos vamos, nos anticipamos a otros, o llegó nuestro tiempo antes de que Cristo venga, pues nosotros vamos a resucitar, no vamos a morir eternamente. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Esa es la gran esperanza que no tiene el mundo. Y el Señor la confronta y le dice, ¿crees esto? Marta,
Ya te dije que María tomó el mejor lugar. ¿Has cambiado tu perspectiva? ¿Has hecho cambios en tu vida? Me has buscado de todo corazón para creer, para crecer en la fe y para vivir victorioso en esta vida y para que no te sorprenda la muerte, para que puedas decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puedes decirlo así como lo dijo Pablo. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor, nos vamos con el Señor. Y ella le vuelve a decir, ¿crees esto? Marta, Marta, ¿qué responde Marta? ¿Cómo creen ustedes que resultó Marta de esto? Victoriosa, porque Marta está aprendiendo como todos nosotros. No se quedó, le dijo, sí, Señor. Otra vez usa la palabra Señor. ¿Se da cuenta? Es su amigo. Jesús es su pana. Son amigos porque dice la Biblia que Jesús era amigo de Marta, María y Lázaro. Amigos. Llegaba a comer, comían, pasaban tiempos chéveres. Pero el Señor no deja de ser Señor. ¿Cuántos son amigos de Jesús? ¿Y cuántos saben que también es nuestro Señor? Y que tenemos que tener esa relación de amistad, de ir como amigo, pero que nunca se nos olvide que Él es el Señor. Amén. Y aquí está. Yo he creído, no es que ahorita, Señor, yo ya he creído, yo ya soy creyente, yo ya levanté la mano, yo ya acepté, yo ya fui a la iglesia, yo desde chiquito me bautizaron. Ni me recuerdo porque me echaron así agüita en la cabeza. Hay algunos que piensan que sí, ¿no es cierto? He creído, bueno, nuestra fe, si hemos creído, nuestra fe tiene que ser probada, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? Porque es de trascendencia eterna, hermanos. No puede ser que algo que no sea de trascendencia eterna lo deje así el Señor para, bueno, y si hicieron bueno y si no hicieron bueno, al final yo me llevo a los que sí creyeron y a los que se mantuvieron y se acabó. El Señor no va a estar queriendo confrontar porque Él nos quiere purificar, santificar, apartar, hacer que seamos unos cristianos victoriosos, no solo por tener la victoria delante de nosotros y presumir, sino para poder servir, ayudar a otros, hacer que la fe en nosotros crezca y que la fe se desarrolle y que los milagros operen en mí, a mi alrededor y con los míos. Por eso es tan importante. Yo he creído, que ha creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, la respuesta teológica de ella está perfecta, ¿no es cierto? Contestó correctamente. Si fuera solo por contestar, pues algunos son buenos para memorizar. Por eso se aprendían todo de memoria y pasaban el año, pero ya a la hora de trabajar y todo, pues hay que poner en práctica lo que se ha aprendido, ¿no es cierto? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mire, lo tenía bien clarito la película. Entonces, una persona que está en una posición teológica correcta necesita crecer y no quedarse solo en la idea. Ya lo sé, vamos a crecer y veamos. Dijo Jesús, se fue. Ok, así es, vamos pues. Fue a donde estaba el muerto Jesús, ¿sí? Y les dijo, quitad la piedra. Entonces, ¿quién? Marta otra vez, ¿no? La que acá ha dicho que sí cree y que es el Hijo de Dios, la que dio la respuesta teológica completa. Le dijo Marta, la hermana del que había muerto, Señor, lleve ya, ¿sí? Porque es de 4 días. ¿Ella está queriendo ayudar? ¿Sí? La verdad es que sí está queriendo ayudar. Está queriendo ayudar, no está ayudando. Esa es otra cosa, porque a veces que queremos ayudar, pero no ayudamos. ¿Mm? Y mucha iglesia quiere ayudar. Y entonces vamos a orar. ¿Para qué vas a ir a orar? Ya está entubado. ¿Cuántos han oído eso? De esta no sale. ¿Ah? No creo. O estamos ayudando a lo que hemos creído que Dios puede hacer o no hacer. O vamos y prediquemos el evangelio. Si es que ya se nos va a ir, pues que se vaya con el Señor. Prediquemos el evangelio, hagamos algo, ¿no es cierto? Pero esta no solamente ya lo pone como, bueno, Señor no solo está muerto, sino que el Señor es de 4 días. Y los judíos no había sido enterrado con todas las de ley, era Lázaro, ¿ah? Porque ella era una gente pudiente.
Tenían para echarle todos los ungüentos, todos los aceites, pero por más que usted al muerto le ponga todo el formol que usted quiera, los aceites, los óleos, las envolturas, porque les ponían envolturas y les ponían vendas. ¿Por qué hacían todo eso? Porque creían en la resurrección de los muertos. Por eso hacían, porque si no, si ya se va a ir, si esto se va a deshacer, ¿para qué tanto cuidado? ¿No es cierto? Pero bueno, aquí sigue. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿a quién le está hablando? Y la pregunta es, ¿había aquí alguna Marta? Pero puede ser hombre también, ¿no es cierto? Ya hemos dicho. Martito. Eso está bueno. No te he dicho que si crees, que si qué. No te he dicho que sabes bien la Biblia. No le dijo, ¿no? Porque alguien puede saber menos de la Biblia, pero creer más que otros, que saben más. Porque no es tanto cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto le crees a Dios de lo que Él está enseñando. Y creo que de eso yo me identifico, porque al principio todavía me falta mucho que aprender de la Biblia, pero el más ignorante era yo. Yo empecé ignorante, pero creía, pero tenía fe. Y nos íbamos a la cárcel a predicarle a los presos con un amigo. Y él y yo competíamos para ver quién era el más ignorante de los dos. Pero ¿sabe qué? En medio de nuestra ignorancia, conseguimos quien nos prestara un retroproyector. Ese lo alquilamos. Y fuimos a alquilar una película. En aquel tiempo las películas eran rollos. ¿Sí? Y no era un solo rollo. A veces eran 2 rollos y había que saber cambiar el rollo y poner otro. Y nosotros, ignorantes, no solamente de la Biblia, de un montón de cosas, nos fuimos a la cárcel y dijimos, ¿cómo vamos a llegar en el día a pasar la película? Nadie va a ver. Vámonos en la tardecita, ya que empieza a anochecer. Ahí vamos a pasar la película. ¿Usted cree que habíamos ido a pedir permiso, a avisar? Nada. Y que los de la cárcel nos iban a recibir con bombos y platillos. Ya ven la película. De los guardias, ¿no? Chévere, chévere, viene el pastor o los líderes o estos muchachos a pasar una película. Primer sorpresa para nosotros, empezamos a caer en cuenta. Llegamos en una camioneta tapada de atrás y ahí vamos, el proyector, que era un proyector enorme, viejo, y los rollos ahí metidos. Y nos bajamos con esas cosas. ¿Cómo creen que nos atendieron? Con los rifles apuntando hacia la cara. ¿En qué rato sueltan la bomba y le disparo? Así han de haber pensado, ¿no es cierto? Van a poner una bomba aquí, salen corriendo estos dos. ¿Eso qué será? Una caja rara. Nuestro señor, disculpe, no, dice, ¿y qué quiere? ¿Y por qué ahí? Y toda la explicación. ¿Y el permiso? No tenemos. Llámele al comandante, le dijo, porque él es cristiano, uno de ellos. Fueron a llamar al que estaba a cargo. Llegó y dice, ¿qué quieren hacer esto? Y no tienen eso. Bueno, después de todos los regaños y los reclamos, bueno, saque al pabellón 4 y al 5 y al 6 y llévelos hasta el lugar de proyecciones. ¿Seguro? Seguro. Y ustedes pasen por acá. Y nos pasaron por otro lugar. Y nosotros fuimos a instalar al lugar de instalación, de un lugar de proyección, sí tenían. Y chévere, y los presos, se pueden ustedes imaginar, ya estaban guardados. Y que los lleguen a sacar, un feriado inesperado, una vacación inesperada, ¿ah? Un recreo que no habían pensado. Estaban felices. Las mesas eran de concreto. Y entonces ellos sentados en la mesa con los pies en el asiento, conversando, cruzada la pierna. Y nosotros ya listos para eso, y ahora que te pongan atención. Así es que yo me paré, mi amigo, en el retroproyector. ¡Silencio! Nada. Silencio, así es que tuve que pegar un grito que no voy a pegar ahorita. ¡Silencio! Todos me vieron. Siéntense, por favor. ¿Ah? Y todos ahí viéndome. Después me contaron que los pabellones que soltaron eran los más peligrosos, pero bueno, ahí estábamos nosotros. Entonces, vamos a pasar una película, pero antes de eso, les prediqué, porque dije, después ya no me van a oír, ¿no es cierto? Aproveché que había silencio y les hablé del Señor, les presenté a Jesucristo. Bueno, algunos lloraron, se quitaron, tenían gorras o sombreros, se quitaron la gorra, los sombreros y todo, y
con una linda actitud y pasamos la película y salimos. ¿Cuánto sabíamos del Señor? Pero por la fe, la osadía. Pasamos una película en un horario que no se esperaba, en un lugar donde no nos estaban invitando, donde no nos iban a recibir. Y en lo que pasábamos las películas, los de los otros pabellones me llamaban adentro. Una ventanita, señor, venga. Yo así acercándome, sí. ¿De qué están hablando? Cuénteme, hábleme de Jesús. Y ahí en la ventanita, mientras estaba pasando la película, yo les estaba predicando a los que estaban, me escuchaban metidos en la cárcel. Dios abre puertas. Pero tenemos que crecer, por supuesto. Yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Creemos de todo corazón? ¿Cuántos saben que vamos a ver la gloria de Dios? No, si yo ya la he visto. No estoy te preguntando si la has visto, sino que si la vas a ver ahora. Porque no vamos a vivir de experiencias pasadas. Porque Dios sigue haciendo milagros, sigue operando. No es nuestra manera, no a nuestra forma, pero Dios hace. Y lo que tenemos que hacer es meter nuestra mano, creer, ¿ah? Caminar hacia donde dice, hacer la oración que se espera, visitar al que no es. Y hoy yo tengo el privilegio, porque hay unas personas acá que, pues yo les llamé por teléfono, que tenía años de no verles, y nos vimos en este lugar, imagínense ustedes. Ya hemos contado que aquí estuvimos hace 17 años, hace 33 años, estuvimos aquí casando a Osvaldo y a Paola en este lugar. Nosotros no les casamos, alguien más les casó, pero aquí estuvimos con nuestra familia después de 10 días de haber venido de Guatemala. Aquí estuvimos en este lugar y con la familia Amores estuvimos con ellos acá el día que se casó Mary, María de los Ángeles y Pablo, ¿sí o no? Mis queridos, miren cómo Dios es de maravilloso. Dios no ha dejado de operar, ni dejará. Y vienen los tiempos mejores. Vienen las cosas que, mientras más difíciles se pone, al Señor le gusta más hacer los milagros, porque se hace más notorio su gloria. Yo tengo un grupo de hermanos que nos escribimos. Hoy vamos a tener una reunión en la noche. Son pastores, me junto con ellos a las 8 de la noche del día de hoy. Y entonces yo les puse una notita. Porque todos decimos, ¿no? Todos, cada quien va a su reunión y algo dicen. Pero a mí se me ocurrió decirle, que Dios sea glorificado en cada uno de sus hijos hoy. Que Dios sea glorificado en los hijos. Para que Dios sea glorificado en los hijos es necesario que los hijos actúen. Eso no les puse, entonces ya les traduzco a ustedes. Ojalá que ellos hayan entendido el mensaje. Dios quiere ser glorificado en sus hijos, en nosotros. Que lo haga el fulano, el sultano, yo lo apoyo, yo lo llevo. Bueno, aunque sea, llevemos, traigamos, apoyemos algo, empecemos con algo. Pero Dios quiere ser glorificado en los hijos, amén. Porque Dios se glorifica en la creación toda la vida, ¿sí o no? Pero la creación ahí está. Nosotros somos los que decidimos hacer o no hacer. ¿Acaso Marta no te he dicho que si creeres vas a ver la gloria de Dios? Y por supuesto, Lázaro resucitó, ¿no es cierto? Y vio la gloria de Dios, Marta. El principal de una sinagoga. Vamos a ver otro personaje que se tuvo que enfrentar a la fe. Y puse a este personaje porque él era un religioso de aquella época. Alguien de los que no aceptaban a Jesús. Era de los que estaban que seguro que por comisión de los demás es si le ves, arrestémosle y me lo traes a Jerusalén. Pero él tenía un problema. La hija de él estaba muriendo. Estaba muy mal. Y él le fue a buscar a Jesús y le dijo, Señor, mi hija está gravemente, agoniza. Dios, guárdenos y los libre. Amén. Hoy estamos hablando de una persona. Señor, ven. Y Jesús dijo, vamos. Iban camino, pero camino al lugar. Llegan los de la ciudad donde estaba la niña muerta, ya con la mala noticia. ¿Sí? ¿Qué le dicen? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Cómo le llama la gente? Maestro. Eran del pueblo de Dios.
Si usted quiere, eran cristianos. Pues, ahí es donde los cristianos, ¿no? ¿Para qué más estar orando? ¿Para qué le vas a pedir a Dios? Ya está muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Le van a dar la noticia de que ha muerto. Pero ¿quién es el que va ahí con el principal de la sinagoga? ¿Quién es el que va a buscar a esta mujer? El dador de vida, la resurrección y la vida. Ahí va él, la resurrección y la vida andando, ahí iba. Y entonces oiga lo que Jesús le contesta, porque esta es la respuesta que nosotros debemos de aprender. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús oyó que los otros decían que había muerto y que para qué molesta al maestro, dijo al principal de la sinagoga. Pudo haberle dicho muchas cosas, pero lo que el de Jesús dijo es lo más importante. Pero yo puedo decir eso, no les hagas caso. Cierra tus oídos a los demás. No les dijo eso, pero sí le dijo, no temas. El temor y la fe son los dos que se distancian, ¿sí? Porque la fe dice que sí se puede y el temor dice se acabó, hasta aquí llegamos. Y él le dije, no temas. ¿Y ahora qué le dice en contraposición al temor, al no temer? Cree solamente. Hermanos, yo ruego al Señor que este sea nuestro día de que nuestra fe se active, porque vamos a enfrentar tiempos difíciles que se van a volver en fáciles. ¿Me escucharon eso? Tiempos difíciles que se van a volver en fáciles. Nosotros vamos a terminar diciendo el 2022 fue un año excelente. ¿Cuántos saben eso? Si nos mantenemos en la fe, creyendo, no tengas temor, cree solamente. De donde no había Dios puede hacer milagros. No temas, cree solamente. Es decir, yo me imagino cuánto temor le pudo haber venido al hombre, ¿no? Era su hija. ¿Cuál miedo de perderle? ¿Cuál sensación de pérdida? Qué horrible, ha de haber sido algo tremendo. Jesús le está diciendo, no temas, cree solamente. Eso es lo más difícil para el ser humano, quitarnos las evidencias, lo que vemos, lo que sentimos, le componemos e imponer nuestra fe. Para eso es necesario seguir creciendo en la lectura de la Biblia, en la oración, en la comunión, mantenernos fortalecidos. Porque ¿en qué momento viene una prueba? Muchas veces la prueba no viene cuando estamos en el mejor momento. A veces viene cuando estamos débiles, ¿sí? Y Jesús, escuchen esto, Jesús no permitió que le siguiesen nadie. Todos estos que vinieron a decirle, ha muerto, no molestes al maestro. Los demás que oyeron la mala noticia, no los quiero al lado mío. Jesús va a hacer un milagro, pero ese milagro quiere que también el Padre participe de ese milagro. Por eso le está diciendo, tú no temas, tú tienes que creer, ¿sí? Sino, solamente quiero que vaya Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. 3 pilares del Señor que tenían fe. El Señor, si usted va a ir a orar por alguien, busque personas de fe que le acompañen. Es que voy a discipularle, sí, pero primero ponga la base sobre la persona que le va a entrenar, porque si usted le va a llevar a alguien, ¿para qué venimos? Yo me quedo afuera. Yo desde atrás de la trinchera oro. No, tenemos que ver. Y Jesús se fue. ¿Y sabe qué pasó? Esta niña resucitó, tenía 12 años. Pero solamente entró Jesús al lugar. Se burlaban de Jesús. Se burlaba la gente de él. ¿Qué se cree este? No se dice maestro, ¿qué va a hacer? Pero Jesús entró con los 3 ellos, el papá de la niña y la mamá, y le levantó a la niña y le dijo, ahora denle de comer a esta niña que ha de tener hambre. Y la niña resucitó. Cree solamente. Vienen tiempos fáciles, aunque se vean difíciles, si caminamos en la fe. Si nos sostenemos en el que nos puede dar la victoria. Amén. El padre que tenía un hijo endemoniado, con espíritu mudo. Estuvimos viendo en el estudio que tenemos los martes, el que tenía un espíritu inmundo, ahora ese tiene un espíritu mudo. Hay diferentes demonios y el padre pobre, el demonio dice que le echaba en el fuego al niño y no le podían sostener a este muchacho.
Así es que está. Pero Jesús no había estado. Había dejado a los discípulos. Y los discípulos habían estado orando por el muchacho, pero no pudieron. Jesús les reclama a los discípulos antes de hablar con el papá. Y le dijo, oh, generación de incrédulos. Jesús les dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo los he de soportar? Difícil, ¿no? Pero así lo dijo Jesús. Ahora va a la necesidad, pero ¿a quiénes tiene ahí? A sus discípulos, para que ahora aprendan una nueva lección. ¿Crees que Dios puede sanarle? Sí, puedes hacer algo, le dijo el hombre, ¿no? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué es posible? ¿Cuánto? Todo le es posible. ¿En quién puso la responsabilidad Jesús? ¿En él mismo? ¿En los discípulos que no estaban creyendo a este nivel? ¿Sino en quién? En el padre del muchacho. Por alguna razón me veniste a buscar a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el sanador. Yo soy tu Señor. Yo soy el Dios todopoderoso. Me has venido a buscar a mí. Entonces, si puedes creer, si has venido hasta acá y puedes creer, aquí está, de todo corazón, si puedes creer con todas tus fuerzas, al que cree, todo le es posible. Vemos qué le pasó a nuestro amigo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué sinceridad de este hombre, ¿no es cierto? Que dijo, creo, pero, ustedes ven el pero implícito aquí, pero no se quedó solo en el pero, sino que le añade, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir nosotros? Que salga de nosotros toda incredulidad y que se establezca la fe en Dios, en el Hijo de Dios y en los milagros que Dios puede operar en nuestra vida. Porque si vamos a ir por este mundo y nos volvemos a materializar y nos llega a ir bien o más o menos bien, muchos han hecho a un lado a Dios, ahora ya tengo, ahora ya me dio, ahora puedo ayudar y Dios, muchas gracias, hasta aquí estuvo bonito contigo, yo ya puedo solo. Pero no sabemos qué más viene, ya sabemos que las cosas pueden ponerse mal para el mundo, pero para los hijos de Dios que nos mantenemos en fe, hemos hablado cómo Dios nos ha bendecido todo este tiempo de pandemia. Ha sido una bendición, van a disculpar, ha sido una bendición para los que hemos creído. Maravillosa. Todos hemos recibido muchas cosas, materiales, salud y cuánta cosa. Y aquí estamos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a sostener? Huyéndole al corona, escabulléndonos, agachándonos cada vez que viene, saltando por arriba para que pase por abajo. Nunca sabemos, hay personas que no saben cómo se contagiaron. Tampoco es el gran problema. El problema es con la fe. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos quieren apoyarse en el Señor para que esto pase? Yo me identifico con esta parte y me he considerado un hombre de fe. Por definición, yo debería de ser un hombre de fe, ¿sí o no? Se supone, Luis Soledad, si no, ¿qué estás haciendo ahí? Pero hay que ser sincero. A veces nuestra fe necesita. Y se pone más la incredulidad y yo, ¿cuántas veces le he orado? Señor, ayúdame. Señor, no quiero decaer en mi fe. Quiero mantenerme firme en la fe. Así es que, Padre, ayúdanos a todos. Ahora en el nombre de Jesús. Pido, Señor, para que se establezca una fe pura, una fe sólida, Señor. Pido para que venga el interés por cada uno de los que estamos presentes en aprender más de ti, en leer tu palabra, en conectarnos contigo, en mantenernos en oración, en alabanza, estar unidos con el grupo, con la iglesia, con los hermanos que alimenten mi fe. Señor, perdóname por haberme alejado, por haber estado distante, pero ahora, Señor, yo quiero que tú me ayudes y crezca mi fe. Y Señor, incredulidad, te vas en el nombre de Jesús.
establezco las verdades de Dios como valores y principios para vivir en ellos. Amén. Hubo otro hombre, este era el etíope eunuco y Felipe. El contexto de estos dos. Felipe era un diácono de la iglesia, un hombre de Dios, pero el eunuco, él había ido a adorar a Jerusalén. Él no se quedaba ahí, él había ido a adorar a Jerusalén. Y ustedes saben que este hombre eunuco era un hombre que no tenía sus testículos. Él era un principal de donde venía y muchas veces o nacían con un mal, que la mayoría de veces no era, sino que los hacían eunucos para que sirvieran al rey y para que ellos pudieran estar al servicio de la reina y de las doncellas y en el palacio. Así es que no era fácil para él, pero él creía en Dios y él había ido a buscar al Señor para conocerlo. Pues bien, se encuentra con Felipe. Dios lleva a Felipe para que hable con él. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos, amén. Y Felipe le presenta el evangelio. Y el hombre lo agarra así, ¡pa! Y sabe que para continuar necesita estar bautizado. Sabe que el bautismo es importante porque es un hombre leedor, conocedor. Precisamente cuando Felipe llega, no lo encuentra abriendo la boca, lo encuentra leyendo la Biblia y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y ahí es donde entra Felipe a explicarle las cosas. Y entonces él, teniendo un conocimiento intelectual, pero usted, yo quiero que hoy vea mi mano, que yo le estoy diciendo el conocimiento intelectual, esto es acá, el conocimiento intelectual de cualquier cosa, aquí es donde funciona, pero el entendimiento intelectual de Dios tiene que pasar al corazón, a la fe. Tiene que haber una conexión entre tu intelecto y tu espíritu y lo que tú eres en realidad. Y eso necesitamos de que Dios haga un milagro y opere para que todo lo intelectual lo llevemos al espíritu. Por eso es que nosotros interpretamos la Biblia, porque la Biblia es de interpretación y de revelación. La Biblia es para ser revelada. ¿Sí? Entonces Felipe, el eunuco, conocía todo. Y por fin, cuando Felipe le presenta el evangelio, Felipe le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, porque iban en una carroza donde iba este eunuco, que era un hombre de poder, de influencia. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué creen que le contestó Felipe? Ah, están leyendo, ¿no es cierto? Pero digamos, ¿qué contesta la religión? Bueno, recibe un curso de 8 meses. Después de un año de tu fidelidad, ahí vamos a ver. ¿Y en dónde quedaron los requisitos para el eunuco? Máximo eunuco, no se sabe. Qué raro, ¿no? Este hombre, no eunuco, vos sí, 3 años te voy a dar para que veas si eres fiel. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, ¿de qué? De todo corazón. Lo importante para crecer en Dios, para ser bautizado, para vivir esa vida de éxito, para vivir una vida gloriosa para el Señor, para enfrentar las circunstancias y los problemas con altura. Lo que nosotros necesitamos, ¿qué es? Creer de todo corazón. ¿Creer en qué? En la palabra de Dios. Creer en lo que Dios enseña, creer en sus valores, en sus principios y ponerlos por práctica. Es decir, necesitamos la Biblia, ¿sí o no? Tenemos que agarrar la Biblia y creer en ella. No, yo creo en la Biblia, pero solo en las partes que me gustan. Porque hay partes oscuras. Hay unas que no me gustan. Entonces cuestionamos. Y cuando viene la situación y viene la fe y la necesitamos al 100%, no podemos creer de todo corazón porque cuestionamos algunas cosas. O creemos o no creemos. La Biblia no es para creerse en partes. Por eso el Señor confrontó a Marta. Marta, tú dices que crees. Marta, tú aceptas que soy el Hijo de Dios. Yo te dije, hace un ratito te dije que soy la resurrección y la vida, y ahora que voy a levantar a tu hermano me dices que para qué, si has de 4 días y hiede. Es decir, todavía no has creído
al punto de que si tienes a la resurrección, hermanos, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo, estamos hechos. No tenemos un monigote para adorar. No tenemos a alguien que se nos esconde. Tenemos a Jesús que está a nuestras órdenes. No porque Él esté como soldado viendo, sino porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él no necesita circunstancias para que acercarse a nosotros. Él lo puede hacer ahorita y ahora. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué quieres poner tu esperanza? Ponla en el Señor, pon la necesidad que tienes en el nombre de Jesús y cree que Dios te va a proveer y cree que Dios va a cambiar. Sí, pero hace 5 años que esto no pasa. Sí, pero hace 20. Sí, pero no importa. Nunca es tarde para creerle a Dios y para poner en práctica lo que Dios nos ha dicho. Si crees de todo corazón, bien puede. ¿Cómo respondió este hombre? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron? En ese ratito pararon la carreta y se bajaron y encontraron agua, como aquí dice, aquí hay agua. Era mucha, era poca, eso no es el punto. Era lindo, era aseado, no importa. Él quería ser bautizado. ¿Qué necesidad, qué urgencia de querer ser bautizado? ¿Cómo estamos del tiempo? Ayúdame. Tenemos hora y media entonces. Es que les quiero contar un testimonio. Por eso es tan importante que nosotros vemos que el contexto, hablamos de la gente judía, pero que los judíos tenían bastante contexto bíblico, ¿ya? Una oportunidad, yo estando en la ciudad de Guatemala, habían habido bautizos el día anterior y estábamos en una carpa, precisamente, y teníamos un bautisterio en la carpa y habíamos bautizado a la gente. Y como había habido calor, habíamos subido por cierto que tenemos aire acondicionado, cuando quieran subimos las persianas, ¿no? Habíamos subido las persianas, pero al día siguiente había caído un aguacero, llovía a cántaros y el viento soplaba. Y me llama un hombre y me dice, oiga, yo soy fulano de tal y me quiero bautizar. Como todo buen religioso, qué vergüenza me da. Como todo buen religioso le dije, bueno, ¿sabe qué? Los bautizos van a ser quizá otros de aquí a un mes. No, yo me necesito bautizar hoy. Yo dije, se está muriendo tal vez, yo tengo que hacer algo, ¿no? Porque este le urge. ¿Y por qué se quiere bautizar hoy? Yo todavía no. Me quiero oír la explicación, porque si no, hasta el otro mes lo mando. Me dice que yo soy judío. Y yo sé la importancia que es obedecer a Dios. Y ayer me entregué a Cristo Jesús. Y no me pudieron bautizar donde me entregué. Y me dijeron que usted había bautizado ayer. Entonces yo sí pensé, ¿será que la persona encargada de botar el agua del bautisterio la botó ayer? Porque esa era la obligación de él. Pero como había llovido tan duro después en la tarde, el encargado no había botado el agua del bautismo. Yo lo mando a llamar. Memito, le digo, Meme, vení, sí. Llega Memito. Memito, ¿botaste el agua del bautisterio? Es que no pude, no te preocupes, ¿botaste o no botaste? No boté. ¿Sabe qué? Tengo agua. Véngase. Y como todo buen ciudadano, yo llevaba mi mochila para hacer deporte. Ustedes dijeron la Biblia. También la tenía. También la tenía. Pero llevaba mi mochila para hacer deporte. Y rápido me puse la pantaloneta para hacer deporte. Y el hombre llegó. Hablé con él. Oré por él. Crees de todo corazón. Creo de todo corazón. Entonces, no, la próxima semana te voy a dar un curso de 2 años porque eres un judío. Yo quiero estar seguro. Así le dije. No. Y salimos. Llovía a cántaros, nos mojamos más en el pedazo que salimos que en lo que nos metimos al agua. Nos metimos en el lugar, era espectacular, el agua se cruzaba de un lugar a otro porque era una carpa de circo grande y levantada, era un viento tremendo, y ahí oramos y yo le bauticé a este hombre. Y él, cuando se dio el bautismo, gracias Dios, dijo, porque puedo seguir adelante. Por cierto que cuando se quiera bautizar me avisa, ponemos el agua inmediatamente y le bautizamos. Amén. Porque yo no sé cuántos no se han bautizado a estas alturas, pero hay que bautizarse.
Dos ejemplos buenos, ¿no? Entonces, si crees de todo corazón, no te vayas a bautizar porque se bautizó el fulano o el mengano o perencejo. No. Hay que bautizarse porque crees que Dios te ha mandado, lo ha dicho y que hay que obedecerle. Ahí hay que bautizarse. Ahí hay que decir, no, espero un rato más. Sí, en ese rato yo me bautizo, como hizo este hombre, que su entendimiento lo tradujo a acción, a fe, a creer. Sí, cree de todo corazón, creo. Se bajaron y Felipe le bautizó. Amén. La razón por la cual Jesús murió. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dijo él mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que Jesús fuera crucificado, esto quiere decir levantado, ¿sí? El Hijo del Hombre se refiere a él mismo, para que todo aquel que en él cree, ¿hay algún creyente? No se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No se pierda, mas tenga vida eterna. No solo no se va a perder, sino que va a tener que vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguno está vivo y cree, no morirá eternamente. Palabra del que acabamos de recibir. Y el Señor concluye con la siguiente escritura, que es una de las más conocidas en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, otra vez, no tanto cuánto sabes, cuánto piensas, sino cuánto crees, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si oramos? Pongámonos de pie. Vamos a pedir la presencia de Dios gloriosa. No quisiera que esto se convierta en un aprendizaje más, sino que eso se convierta en un hijo de Dios creyendo y caminando en victoria y en gloria, dando los pasos necesarios. ¿Cuánto de su vida corrió a través de la historia de estos personajes? ¿Cuántos se identificó con unos? ¿Cuántos te pudo decir? Pues yo creo que me identifiqué con todos. Un poquito de Marta, otro poquito de Tomás, ahí andamos nosotros jaloneando, pero nosotros no quiere que nos comparemos con ellos, sino que con Jesús. Amén. Y que le sigamos y que seamos utilizados de un ejemplo para el Padre. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia, Señor. Ven, Cristo Jesús, con tu amor y tu presencia sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Señor, tú eres el único que redarguye de pecado y de juicio. Señor, no queremos ser un día más emocionales de poder decirte este año sí, Señor, sino que más bien contigo sí, con tus milagros sí, con un cambio de mi incredulidad la desecho, Señor, esa acción, esa actitud de todo quererlo razonar y tener, no que no importe la razón, pero sí, Señor, que en cuanto a tu palabra, nosotros creamos, Señor, lo que tú nos estás diciendo y vivamos una vida de milagros para ti. Gracias, Padre, porque hoy yo me rindo una vez más a tus verdades, a tus principios, a tus enseñanzas. Y digo, Señor, aquí hay un creyente. Que cuando tú vengas, Señor, te goces con un creyente y no tengas que reclamar mi incredulidad. Y que puedas, Señor, decir, ven y gózate con tu Señor. Entra al reino de los cielos. Gózate, disfruta. No solamente disfrutaste tu vida en la tierra, sino que disfrutaste ahora de aquí en adelante la vida eterna. Yo pido, Padre, que esta oración que hemos hecho delante de ti, Señor, la confirmes en los corazones de todos los que están haciendo suya esta oración y digas, sí, Señor. Y tú dices, sí, yo estoy contigo. Yo te bendigo ahora. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón ahora. Deja que Dios venga e inunde tu mente y tu corazón. Y que lo que hoy vimos por nuestro entendimiento pase a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, y aferro tus palabras hermosas, tus declaraciones firmes, y creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó por mí, y que me perdona de todos los pecados. Y hoy, Señor,
Pido que ese Jesús me llene con su presencia, con su Espíritu Santo, para ser un hombre con convicciones, con seguridad, Señor, de que tú me amas, que me tienes. Gracias, Padre, te doy porque tú este día me has perdonado, me has librado y me has puesto delante